Bienvenidos y bienvenidas a nuestra clase del día de hoy. Siempre agradeciéndole a Dios, pues que es el que nos permite que estemos acá y que podamos seguir aprendiendo. Espero que ustedes se encuentren bien, que sus familias también se encuentren bien y que todo pues les vaya marchando bien. Lo que tenemos para esta semana, nuestra actividad esta semana, va a ser realizar un registro de observación. A lo largo del tema que vamos a trabajar el día de hoy, que son técnicas de observación, cómo registrar ciertos datos, les voy a ir explicando qué es lo que ustedes van a realizar. Se los voy a dejar al final para que ustedes puedan comprender un poquito más qué es el registro de observación. En sí, lo que ustedes van a registrar va a ser la clase del día de hoy. Van a hacer un registro narrativo de todas las actividades que nosotros vayamos realizando en la clase el día de hoy. Bienvenida, Xiomara. Gracias, señor. Muy bien. Entonces, como les comentaba, esta va a ser la actividad de la guía número 3. Ya sea que ustedes vayan tomando nota o que se les quede que vamos a realizar el día de hoy, o bien que ustedes después puedan ver el video ya cuando esté en plataforma y ustedes de ahí puedan ir sacando un registro narrativo de lo que deben de realizar. Más adelante vamos a ver qué es un registro narrativo, cómo se lleva a cabo, pero yo acá les tengo más o menos un ejemplo de lo que ustedes tienen que realizar. Muy bien, yo acá les solo coloqué los datos más importantes, ¿verdad? En su registro narrativo va a llevar el título, que va a ser un registro narrativo, la fecha del día de hoy, que es 2 de agosto de 2021. Pueden colocarle el lunes 2 de agosto si ustedes gustan. ¿Qué van a registrar? La clase número 2, el tema es técnica de observación. Eso es lo que vamos a trabajar. Y acá pues ya ustedes empiezan a detallar cuáles fueron las actividades que se realizaron. Yo acá pues solo les agregué 3, bienvenida, introducción y actividad. Pero acá, por ejemplo, acá me faltó agregar instrucciones para la guía número 3, si realizamos alguna actividad, si va a haber participación de ustedes, deben de incluirla. Prácticamente el registro narrativo tiene que detallar pues qué es lo que sucedió en cierta situación o en cierto contexto. Eso es lo que ustedes van a ir plasmando en su registro narrativo. Pero como les mencionaba, se los voy a explicar más detallado cuando lleguemos a ese tema. Muy bien, vamos a tener una pequeña actividad el día de hoy. Entonces les voy a pedir que por favor todos ahora en Zoom tienen la opción de poder utilizar la pizarra o de poder dibujar en la pantalla. Entonces yo les voy a habilitar acá para que ustedes lo puedan realizar. Permítanme. Sí, ustedes pueden anotar. Está habilitado para que ustedes puedan anotar. Entonces, cuando yo les solicite que anoten algo, que marquen algo, acá me va a aparecer el nombre de ustedes. Vamos a hacer un juego que yo creo que es bastante común, más de alguna vez lo hemos jugado, que es encontrar las diferencias. Acá, por ejemplo, Xiomara me marcó acá una línea, por ejemplo, y acá me aparece que fue Xiomara. Entonces, vamos a realizar esta actividad de encontrar las diferencias. Acá tengo yo 2 imágenes donde hay algunas diferencias. Lo que ustedes van a hacer, yo les voy a ir dando un turno a cada uno para que no todos marquemos la misma, va a ser que en la diferencia que ustedes encuentren la van a marcar en esta parte, en la imagen de la derecha. Van a marcar ustedes con un círculo, con una línea o con lo que ustedes gusten, van a marcar acá y a mí me va a aparecer acá si es correcto, si es incorrecto y también les va a aparecer a sus demás compañeros. Entonces, para que la diferencia que fue marcada ya no se vuelva a marcar. Yo acá localicé 5 diferencias, entonces les voy a pedir ahorita que les voy a dar un minuto para que ustedes puedan observarla y tomar en cuenta, solo voy a mover de aquí el tiempo, y tomar en cuenta las diferencias. Entonces vamos a tener un minuto para eso, para que ustedes observen, analicen y para que ya puedan después, cuando sea su turno, ya tener identificadas ciertas diferencias.
Bienvenida, Evelyn. ¿Qué no ves que está bien? ¿Qué hablaste? Oye, que no lo dije nunca. Muy bien, para los que acaban de ingresar, estamos haciendo un juego de diferencias. Entonces, tenemos como 30 segundos más o menos que nos quedan para poder, para que ustedes identifiquen las diferencias y cuando les corresponda las puedan marcar ustedes acá utilizando la opción de anotar que se las va a brindar acá la plataforma de Zoom. Muy bien, espero que ya hayan encontrado más de alguna diferencia. Le voy a pedir a Jacqueline si encontró una diferencia que me haga favor de marcarla en la imagen de la derecha. Señor, no se puede. No la deja anotar. No, Ahorita vamos a ver. Se los voy a volver a habilitar. Vamos a ver, intente ahora. no se puede, señor. No, no permite. No, ¿Cuál era la diferencia que había encontrado? la falda. La falda. Muy bien. Entonces, esta diferencia ya está. Es la de Jacqueline. Muy bien. Le voy a pedir a Manuel que intente anotar y si no, pues yo la voy a marcar acá. Muy bien, ya tengo acá la de Manuel, que es esta gris, que nos dice que acá está un portafolio y acá está un libro. Muy bien, gracias Manuel. Voy ahora con Xiomara. Muy bien, gracias Xiomara. Xiomara nos marcó acá la alarma. Si se dan cuenta acá, pues no está de color rojo y acá sí. Muy bien, gracias Xiomara. Le voy a pedir ahora a Evelyn si logró encontrar alguna diferencia. Señor, bueno, ya encontré una donde está la mesa. Aquí tiene unos lápices y aquí no. Muy bien, los lápices. Muy bien, voy con Jenny. Intente marcar Jenny. Si no le da, ya me dice acá para que yo lo marque. Ya está la alarma, Jenny, otra. Señor, es que eso solo ese vi. Vale, muy bien. No se preocupen. Muy bien. Si se dan cuenta, pues acá ya encontramos ciertas diferencias. Ya las fuimos. Voy a borrar acá porque vamos a realizar otro. Entonces, muy bien, voy a continuar entonces con la siguiente. Es esta. Entonces, de igual forma, 1 minuto para que ustedes la analicen. Traten de tener más de una opción para que, por ejemplo, si no, es que acá el reloj me tapa unas. Por ejemplo, si no les da, si una ya la escogieron, que ustedes puedan escoger otra. Entonces, analicemos esta 1 minuto para eso. Voy a llevarlo acá para que no les haga estorbo a ustedes ahí. Todavía no las tienen que marcar, recuérdense, hasta que sea su turno para que así no les vaya
No nos vayamos a hacer bolas con quién la marcó y quién no la marcó. Muy bien, llevamos 30 segundos. Si no les deja marcar, me avisan para que yo sea quien marque acá. Muy bien, voy a empezar entonces. Los voy a marcar así como los tengo acá en el listado. Voy a empezar con Evelyn. Si encontré una diferencia. Bueno, señor, ya encontré la diferencia que cerca de la gavetera hay una sombría y en la otra no. Ya lo ubiqué. Muy bien. Que sería acá. Bien, aún no. Esperemos. Solo voy a quitar estas líneas de acá. Muy bien. Voy entonces ahora con Xiomara. ¿Se encontró alguna diferencia? Siempre las van a marcar del lado derecho. Ya ahorita, señor, ya ahorita. Muy bien, tenga pena. No, no. No me deja. ¿No? No, no me deja, señor. ¿Cuál era la diferencia? La bufanda que está ahí a la par de la mochila morada. Esta. Ajá, exacto. Muy bien. Gracias, Xiomara. Voy ahora con Jacqueline. Señor, no me deja marcar. Muy bien. Dígame cuál es su diferencia. Creo que es cassette o un disco que está tirado. Este de acá. Ajá. Muy bien, gracias, Jacqueline. Voy ahora con Jenny. Muy bien, Jenny nos dice que la diferencia es esta que está acá. Creo que es un sándwich. Y en este lado pues no lo tenemos. Muy bien, gracias, Jenny. Voy con Manuel. Muy bien, gracias, Manuel. Manuel nos dice que acá están estos libros. El libro rosado y como azul. Y acá pues solo está el libro verde. Muy bien. Creo que este tenía un poquito más de diferencias que podíamos nosotros llegar a encontrar. Por ejemplo, acá había como una botella. Estas fueron algunas que yo todavía logré identificar. Los zapatos que estaban por acá también, que podría ser lo mismo, ¿verdad? La CIA. Creo que es solo. Sí, muy bien. Creo que encontramos las suficientes. Si nos damos cuenta con este tipo con esta actividad, lo que nosotros fuimos desarrollando pues fue nuestra observación, porque necesitábamos pues observar, así que felicidades a a los que acertaron. Creo que la mayoría encontró al menos una diferencia y si encontraron más, pues también, ¿verdad? Tienen desarrollado su sentido de la visión o su observación también de una forma bastante completa. Muy bien, si nos damos cuenta al momento de que nosotros querramos investigar algo, también vamos a utilizar nuestra observación. También la podemos utilizar en diferentes contextos de nuestra vida. Siempre nosotros estamos observando. Ahí radica pues la importancia de esto. Para utilizar la observación como una técnica de investigación es
podemos considerarlo como el primer paso que debemos hacer en un trabajo de campo, además de toda la redacción que debe de llevar, por ejemplo, de delimitar el problema y de determinar cuál va a ser nuestro tema. Este es el primer paso que nosotros debemos realizar. La mayoría de investigaciones siempre van a tener una parte de observación. Esta técnica pues va a tener por objeto o su función principal va a ser que se puedan describir comportamientos y también ahí vamos a nosotros a poder darle un valor a esta técnica, porque si nosotros llegamos a realizar una observación, vamos a estar de forma física en un lugar y vamos a poder observar todo el contexto, todo lo que conlleva esto. Implica también podernos adentrar a profundidad a ciertas situaciones sociales y mantener un papel activo. Cuando yo me gradué de mi carrera de diversificado, realicé esta etapa de observación, que era pues una etapa en la donde uno se iba acoplando, a donde uno iba a estar al centro educativo en donde uno lo iba a realizar. Uno realizaba un diario, en educación se llama diario pedagógico, y ahí va uno anotando, así como el registro que ustedes van a realizar de forma narrativa, que se realizaba, bienvenida, si se hacía una actividad y se iba a ir desarrollando. Por ejemplo, si se realizaba una actividad, qué actividad era, qué nombre tenía, y íbamos detallando prácticamente todo lo que sucedía en nuestro día. Para realizar un registro de observación y que sea válido y que también podamos confiar nosotros en la información que vamos a colocar, ya sean comportamientos o conductas, se tiene que tener algunas condiciones mínimas para realizar esto. Una de ellas es estar al servicio de una finalidad de investigación. Si vamos a realizar una observación, tenemos que tener bien claro cuál es nuestro tema, qué es lo que nosotros vamos a investigar, no simplemente investigar o ir ahí y ver solo lo malo, por ejemplo, sino que tenemos que tener ese equilibrio. Ser planteadas sistemáticamente a través de un sistema, a través de un formato, donde también la información vaya de forma ordenada. También ser registrada sistemáticamente y en relación con preposiciones generales. Seguimos en el mismo tema de estructura, de que debe estar realizado de una manera sistemática y ordenada. Ser sometida a aprobaciones y controles de validez y confiabilidad. Eso también se utiliza cuando nosotros realizamos algún tipo de investigación en donde nosotros vayamos a someter nuestra herramienta a que alguien la revise o a que alguien le dé validez o confiabilidad. Los propósitos esenciales que tiene la observación en la inducción cualitativa, es decir, si vamos a tomar en cuenta una investigación cualitativa que tome en cuenta cualidades, no tanto datos, sino comportamientos, son explorar y descubrir ambientes o comunidades, comprender procesos, las vinculaciones entre personas y sus situaciones, qué sucede al paso del tiempo y los patrones que se desarrollan. Identificar problemas sociales, por ejemplo, generar hipótesis para futuros estudios. Esta es la finalidad que nosotros tenemos al utilizar la observación. El poder comprender los procesos que generan ese problema, el poder también identificar cuáles son los problemas que se llevan a cabo en ese contexto y cómo las personas se enfrentan a ellos. Hay diferentes tipos de observación, tenemos observación directa e indirecta. La directa se caracteriza porque el investigador se encuentra en el lugar en el que se desarrolla el hecho sin intervenir ni alterar el ambiente, ya que de lo contrario los datos obtenidos no serán válidos. Acá tenemos un ejemplo, identificar características de los niños en situación de calle. Este es un ejemplo de algún problema que se quiere investigar. Cuando somos observadores de una observación, valga la redundancia, directa, tenemos que tomar en cuenta que no podemos nosotros intervenir. Por ejemplo, si tenemos que observar algún tipo de charla, algún taller, nosotros no vamos a intervenir si miramos que, por ejemplo, algo se hizo mal. No podemos decir, ay, eso está mal y tal cosa y dar nuestras razones, sino que no. Si nosotros realizamos esa acción y alteramos el ambiente que ya hay ahí, pues eso va a resultar en que nuestra observación no la tomen como válida, sino que como investigadores y observadores simplemente tenemos que describir lo que sucede en ese lugar o en ese contexto. Tiene ciertas características y nos dice que no es inclusiva. La observación directa se caracteriza por no ser inclusiva, es decir, que el objeto observado se desenvuelve sin ser molestado por el observador. Como les mencionaba, nosotros no vamos a estar prácticamente introducidos en ese contexto, sino que vamos a ser simplemente observadores.
También nos dice que no hay participación del observador, sino que simplemente se adapta a un papel de bajo perfil. No debe hacer sugerencias ni comentarios a los participantes. Por ejemplo, si queremos estar de observadores en un foro, en un debate, no debemos hacer comentarios o decir, eso está mal organizado, o eso está mal, no es así, o debe realizarse de tal forma, debe realizarse de otra forma, sino que ahí va a hacer que nuestra observación ya no sea válida porque nosotros ya tuvimos una intervención ahí, ya pues alteramos el ambiente que ahí se vivía. Duración larga, es decir, que puede durar más de una semana para garantizar que los datos recabados pues sean verídicos y que eso pues sí se esté sucediendo en esa situación y en ese lugar. Los resultados pueden ser objetivos y subjetivos. Los resultados obtenidos a través de este método pueden ser tanto objetivos, es decir, que pueden en sí marcar la realidad, o también pueden ser subjetivos porque va a ser al criterio del observador. Para mí tal acción puede no estar bien, pero para las otras personas puede sí estar bien. Entonces ahí es donde va a empezar la subjetividad. La observación indirecta consiste en una recolección de datos sobre las ya características y propiedades de un individuo, de un fenómeno o de una situación particular. En esta metodología, el investigador no estudia el fenómeno por sí mismo, sino que también conforma con las impresiones derivadas de fuentes secundarias, por ejemplo, declaraciones, registros recopilados, encuestas, libros, fotos, etcétera. En la observación indirecta, pues ya nosotros podemos llegar a un lugar y podemos preguntarle a alguien qué qué le pareció la actividad, si le pareció que estaba organizada o cierta situación. Por ejemplo, si hablamos del mismo tema que estábamos al inicio, que era identificar características de los niños en situación de calle, se podía entrevistar a una persona o a un niño que esté en esta condición para que nos cuente sus experiencias. Ya no simplemente el observar, sino que también recabar ciertos datos que pueden ser de ayuda a nuestra investigación. Además, también se pueden realizar a través de una investigación bibliográfica en donde podamos consultar revistas, artículos, encuestas, por ejemplo, libros o videos que nos puedan también dar una noción o una idea del tema que vamos a trabajar. Acá tenemos que en sus características recurre a fuentes secundarias. Los datos recolectados por otros investigadores y registrados en libros o documentos también nos pueden ser de ayuda. No es inclusiva debido a que el objeto no es estudiado de manera directa, el comportamiento del fenómeno no se verá afectado por la presencia del observador. Entonces tampoco es inclusiva porque simplemente se está observando y se desea que lo que está pasando no se afecte con la presencia de un observador, sino que todo funcione con naturalidad. Sus datos van a ser cualitativos, dado a que nos va a dar comportamientos y propiedades que se pueden ser percibidas por el investigador, es decir, que va a ser información que percibe la persona que está observando. Idónea para la investigación descriptiva, es decir, que esta es la más apropiada para utilizarla en una investigación descriptiva que se va a encargar de estudiar, por ejemplo, características de un fenómeno en particular. Entonces, esta es la observación que se debe realizar en ese momento. Aparte de esas dos, pues tenemos observación asistemática, la observación semisistemática y la observación sistemática. La primera, que es la asistemática, es la que ha sido tradicionalmente utilizada y que se ha realizado más que todo en el ámbito deportivo, conocido como el ojímetro, es decir, que el ojímetro prácticamente es el ojo y el metro pues ya se le pone como mecanismo para dar información sobre una actuación determinada por las observaciones. Por ejemplo, las narraciones deportivas que hacen, ¿verdad? Que ellos con el simple hecho de ver empiezan a narrar todo lo que está sucediendo. También va a ser algo que es directo, es algo que, como les mencionaba, si están narrando un partido de fútbol, es algo que están viendo de manera simultánea a lo que están narrando. No tiene un orden ni una planificación, sino que como se vayan dando la situación así, pues va a ser narrado. Pueden ser también narraciones escritas en forma directa o datos recogidos de una manera azarosa. Es decir, que sean datos recogidos de una manera un poco tal vez desordenada o que tenga también, no tengamos nosotros una base en sí para poder recolectar los datos. La B es la observación semisistemática, que esta pues en los objetivos registrados se fijan y van a priorizar, planificar el orden y el tiempo.
Se necesita especificar la conducta del evento, un antecedente, el núcleo del observador y la conducta o el evento posterior. Es decir, que acá pues ya tengo que redactar yo qué es lo que voy a ir a observar, cuánto tiempo lo voy a observar, cuál es la conducta que tienen las personas que están ahí, cuál es el antecedente del evento, si hubieron actividades así antes, si es la primera vez, por ejemplo, y ciertos aspectos pues que ya más o menos se van a categorizar. La observación sistemática intenta agrupar la información a partir de ciertos criterios que ya estén fijados previamente o partiendo de estos registros. Si no, por ejemplo, se nos da una hoja ya de registro de lo que nosotros debemos de registrar, entonces ya es una observación sistemática. Por ejemplo, si se nos dice, tienen que ir ustedes a tal lugar y observar cómo está la infraestructura, si tienen, por ejemplo, una oficina, si no tienen una oficina, si tienen una recepción, si no hay una recepción, si tienen una sala para los trabajadores o algo similar, ya es algo sistemático porque ya nos están diciendo qué es lo que nosotros debemos de observar. Y como parte de la observación existen estas técnicas de registro. Acá vamos a conocer algunas de las técnicas que podemos ir utilizando. Esto nos va a permitir también poder tener el control de los resultados que se vayan dando en nuestra investigación. El marco referencial teórico del observador también va a ser fundamental si tenemos ya nuestro tema definido en qué era lo que nosotros nos vamos a enfocar. La fase en la que se efectúa la observación, generalmente en un primer momento, se efectúa una observación escasamente sistematizada para establecer unas descripciones precisas. Es decir, que podemos utilizar a un inicio la observación sistemática para que nos pueda dar datos bastante generales y después ya podemos utilizar una observación que sea semi-sistemática o asistemática directamente, en donde simplemente se registren los acontecimientos que van pasando. Los registros narrativos pues son los más comunes, a mi parecer son uno de los más fáciles para poder realizar en una investigación. Presentan un formato que es flexible, es decir, que ustedes lo pueden modificar para permitir recoger diferentes características y modalidades. El observador se va a limitar a tomar nota ya sea escrita u oral. Puede ser también, si ustedes han visto ya sea en documentales o en películas, que cuando se realiza un tipo de interrogatorio, cuando hay un crimen o algo similar, utilizan unas como grabadoras donde se graba todo lo que están diciendo. De igual forma, si alguien quiere realizar una observación de este tipo, puede realizarlo de esta forma, ¿verdad? Grabando los acontecimientos que van pasando. Un ejemplo de esto lo tenemos acá, donde René, donde se narra esta historia, dice, René dice repentinamente, quiero un vaso de leche, se da vuelta al ver a su madre, mientras le pide el vaso de leche, la madre va al frigorífico, está a punto de servir cuando se arrepiente. Se dirige al lugar donde está Pedro, se inclina cariñosamente hacia él y le da un beso en el cuello. Pedro le responde con una sonrisa como si estuviera satisfecho de atraer la atención de su madre. Acá nos va narrando cierto acontecimiento de forma un poco más detallada. Esto también puede tener fuentes de error porque los observadores pueden utilizar distintas descripciones verbales para una misma conducta o un patrón de conducta. Es decir, aquí pueden haber ciertos errores de redacción, por ejemplo, que después pues, se pueden ir modificando. La historia de vida también permite describir la vida cotidiana de un ser humano. También puede ser una técnica que podemos aplicar para poder comprender de una mejor forma su vida social, económica, su área educacional, psicológica. Y también son relatos que van a partir de la realidad que está viviendo un individuo. Como parte también de los registros narrativos tenemos los anecdotarios, donde damos el relato de un episodio que fue significativo para nosotros o de ciertos sucesos que pueden estar vinculados y anotamos lo que estamos viendo. Por ejemplo, cuando nos dicen que contemos una anécdota, tenemos nosotros ya esta noción o estos recuerdos que nos van a permitir realizar un relato descriptivo de ellos. Las notas de campo va a ser similar al anecdotario, pero aquí se van a incluir impresiones e interpretaciones subjetivas. Las notas de campo pues ya van a permitir que nosotros también demos nuestra opinión sobre la información que estamos observando, los hechos que estamos observando, y pueden dar pie a que se realicen nuevos análisis e interpretaciones. El muestreo de tiempos van a ser descripciones de conducta o sucesos que se realizan en determinados intervalos de tiempo, no sucesivos, se describen con
los máximos detalles posibles para que el lector pueda imaginarse la escena. Este muestreo de tiempo, si nos damos cuenta, es más específico y se detallan ciertos hechos, ciertas conductas. Por ejemplo, voy a examinar la conducta de mis estudiantes durante 2 meses, por ejemplo, y voy a ir viendo cómo esto puede ir variando, por ejemplo, si cambio mis estrategias, si utilizo otras metodologías, si esto es de beneficio o si esto los afecta. Acá tendría que describir con la mayor cantidad de detalles lo que estoy realizando y el avance que veo. Los diarios pues son informes personales que se utilizan para recoger información a base de cierta continuidad. Acá ya hay un orden cronológico, podemos decirle, en donde va a ir, por ejemplo, esto es similar a lo que ustedes van a realizar, más que todo es como un diario, en donde ustedes van a colocar bienvenida, instrucciones, y van a ir realizando este tipo de lista, en donde se va a reflejar ciertas actividades que nosotros fuimos realizando. El cuaderno de notas es una especie de diario que introduce lo que sentimos como individuos, presta atención a las manifestaciones más íntimas, presidiendo de la perspectiva científica. Esto nos va a ayudar a reunir los acontecimientos e impresiones de una jornada. Esas son algunos de los registros narrativos que vamos a conocer el día de hoy. No sé si hay dudas o preguntas. No, señor. Muy bien, gracias, muy amables. Si no tenemos dudas o preguntas sobre este tema, las instrucciones para la guía número 4 van a ser las siguientes. En la guía número 4 les va a venir poco contenido, si no es que solo las instrucciones de lo que van a realizar. Hoy van a realizar ustedes un registro narrativo bastante general. En la siguiente semana van a realizar ustedes un cuaderno de notas en su cuaderno que utilizan para el curso. En la guía pues les van a aparecer las instrucciones de lo que ustedes deben hacer. Vamos a enfocarnos un poquito al tema ambiental y yo les voy a redactar una serie de preguntas, por ejemplo, si hay basura en la calle donde ustedes viven o en su comunidad, si tienen botes de basura o lugares donde depositar la basura a lo largo de las calles de su comunidad. Si ustedes, por ejemplo, ven que hay personas que tiran su basura en las calles, o si donde ustedes viven pasan camionetas o carros que dejan tirada la basura, cosas similares. Vamos a enfocarnos en el tema ambiental porque creo que es algo que nos afecta a todos y que puede afectar cualquier tipo de contexto. Entonces, lo único que ustedes van a realizar la siguiente semana va a ser un cuaderno de notas. Esta semana van a realizar su registro narrativo. En la siguiente, un cuaderno de notas en donde ustedes le van a dar respuesta a esas preguntas que yo les voy a plantear. No es necesario que ustedes salgan o que vayan a otro lugar en su comunidad en donde ustedes vivan. Dedíquense el tiempo en el que dedican tal vez a leer la guía, en salir, ver su calle, si hay basura, o cuando ustedes tengan que salir por diferentes situaciones, observar, o si ustedes ya lo han visto, pues ya lo van plasmando ahí. Como les digo, en la guía 4 ya les van a venir todas las instrucciones y también las preguntas que ustedes deben de responder. Muy bien, no sé si hay dudas con esto. ¿No hay dudas? No, señor. Muy bien, gracias. De igual forma, si se les llega a presentar alguna duda la siguiente semana, me pueden escribir, me pueden consultar para también yo poderles dar respuesta o también apoyarlos en ese sentido. Muy bien, si no tenemos dudas con esto, con eso terminaríamos nuestra clase del día de hoy. Se recuerdan de hacer su registro narrativo de lo que realizamos en esta clase para que yo se los pueda revisar y también les pueda asignar su calificación. Muy bien, si no hay dudas, con eso terminaríamos nuestra clase del día de hoy. Les agradezco mucho por su atención, por su participación